El sistema visual ha desarrollado la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas, provenientes del medio ambiente que son proyectadas a la retina en forma de imágenes que son transducidas por los receptores electromagnéticos y otras células de la retina en señales nerviosas. La información visual permite a los individuos localizar alimentos, evitar los peligros, encontrar pareja, desplazarse con seguridad y, en general, reconocer objetos distantes. La luz es una fuente de información del mundo que nos rodea. Viaja lejos y rápido, y en línea recta con relativamente poca dispersión de su energía. Para realizar sus funciones, el ojo tiene dos componentes principales. El primero de ello, compuesto por una parte óptica, que consiste en un conjunto de lentes que recogen y enfocan los rayos de luz que forman imágenes sobre la retina. Y dos, una parte neuronal, la retina, que convierte las imágenes en señales nerviosas. A continuación podemos observar el modelo óptico del ojo. Como podemos ver, el modelo óptico se encuentra sobre una base de madera, la cual pues va a estar sosteniendo la totalidad de sus componentes. De este lado contamos con una pecera que está, de paredes transparentes, que se encuentra llena con agua con fluoresceína al 1%. Esto para que nos permita ver los rayos de luz cuando pasan a través del ojo. De igual manera, en la parte superior de la pecera tenemos esta pieza de vidrio esmerilado que va a estar representando la retina sobre la cual se va a proyectar la imagen. Gracias a la disposición que tiene, nos permite mover la retina ya sea hacia adelante o hacia atrás, de manera que podamos replicar ciertas condiciones que normalmente se encuentran en muchos pacientes. Posteriormente tenemos un sistema de lentes Este sistema de lentes se va a localizar en esta parte de aquí. Esta parte se encuentra acoplada a la pecera y pues básicamente es un soporte que cuenta con varias hendiduras sobre las cuales vamos a poner las diferentes lentes y optotipos. De izquierda a derecha tenemos un aro con diámetro pupilar grande y la otra con diámetro pupilar pequeño. La primera de ellas representa una pupila midriática, mientras que la segunda representa una pupila miótica. Posteriormente contamos con una lente de 10 dioptrías que va a estar sirviendo como nuestro centro óptico, que como sabemos el centro óptico del ojo está constituido principalmente por lo que viene siendo la córnea y el cristalino. Posterior a esto tenemos, tenemos dos lentes de más 3 y menos 3 dioptrías respectivamente, las cuales nos van a permitir corregir los defectos de visión, dígase hipermetropía y miopía respectivamente. La última de las lentes que tenemos en este lado es una lente que representa una condición astigmática. De este lado tenemos las lentes que se van a encontrar en el soporte que se encuentra acoplado a la fuente de luz. Aquí algo muy importante que cabe resaltar es de que debido a que la distancia que existe entre la fuente de luz y del ojo, los rayos no pueden llegar de manera paralela y de manera perpendicular al ojo. De ahí que necesitemos un sistema de lentes que nos ayuden a corregir esto. Es por eso que contamos con una lente de 18, de 8 y de 3 dioptrías, las cuales nos van a permitir corregir esta divergencia de los rayos de manera que los rayos tiendan a converger y que cuando lleguen al ojo pues puedan penetrar de manera perpendicular. De igual manera tenemos un optotipo de astigmatismo y el optotipo de la imagen que pues es un caballo. Para finalizar, tenemos nuestro sistema de luz que está compuesto por una lámpara y un soporte que se encuentra acoplado a la misma, en donde tenemos hendiduras que pues van a estar sosteniendo las diferentes lentes. Objetivos: 1. Comparar los componentes equivalentes de un ojo normal con los componentes del modelo óptico del ojo. 2. Observar las propiedades de refracción de la luz
por las lentes convexas y cóncavas. 3. Observar las propiedades convergentes de las lentes convexas, punto focal y distancia focal. Medir el poder dióptrico de una lente convergente. 4. Caracterización de una imagen proyectada sobre la retina. 5. Simulación de un ojo miope y su corrección con una lente cóncava. 6. Simulación de un ojo hipermétrope y su corrección con una lente convexa. 7. Simulación de un ojo con astigmatismo y su corrección con lentes cilíndricas. Y 8. Determinar la profundidad de foco con una pupila miótica y una pupila midriática. Para esta primera maniobra, lo que se pretende es de que observemos la trayectoria que tienen los rayos de luz desde la fuente de luz hasta la retina. Gracias a la pecera con agua y fluoresceína, podemos observar que los rayos tienen una trayectoria más o menos paralela desde la fuente hasta la retina. A continuación vamos a ver las propiedades que tienen las lentes convergentes y divergentes sobre los rayos de luz. Para esto vamos a usar dos lentes, una lente convergente y una lente divergente, de dioptrías desconocidas, y posteriormente vamos a hacer las mediciones para calcular el poder dióptrico. Vemos que con esta lente efectivamente tenemos el fenómeno de convergencia, y para hacer la medición voy a mover la retina hacia adelante para poderla colocar correctamente en el punto focal. Ya una vez en el punto focal, lo que hacemos es de que gracias a una regla que tenemos acá abajo, medimos la distancia que hay entre el centro óptico, que es la lente que pusimos, y el punto focal. Y la distancia que existe entre ambos puntos es de 15 centímetros. Para poder sacar el poder dióptrico de esta lente, lo que tenemos que hacer es hacer una división. Dividimos 1 sobre la distancia que existe entre el centro óptico y el punto focal en metros, y esto nos debería de dar el poder dióptrico. Haciendo los cálculos, esto nos da un poder dióptrico de bueno, el poder dióptrico que aquí me marca es de 7 dioptrías. A continuación vamos a hacer el fenómeno de la divergencia. Vuelvo a colocar la retina en la parte posterior para que podamos apreciarlo de mejor manera. Vemos que al retirar la lente, los rayos vuelven a tener una trayectoria recta. Al colocar la lente divergente, vemos que los rayos tienden a tener una trayectoria, como su nombre lo indica, más divergente. Para poder medir el poder dióptrico de una lente divergente, lo que tenemos que hacer es hacer uso de una lente convergente. Esto pues básicamente se hace en base a prueba y error. Lo que nosotros pretendemos es de que al colocar una lente convergente, al igual que tenemos nuestra lente convergente, lo que esperamos es de que los rayos vuelvan a tener una trayectoria paralela. Cuando una lente convergente tiende a corregir estas alteraciones, podemos concluir que el poder dióptrico de la lente divergente es el mismo de la lente convergente, pero en sentido negativo. Vamos a colocar una lente convergente para ver los efectos que tiene. Y pues podemos apreciar que los rayos nuevamente vuelven a tener una trayectoria paralela. Y pues bueno, como ya sabíamos cuál es el poder dióptrico de la lente convergente que acabamos de poner, que es de 3 dioptrías, podemos concluir que el poder dióptrico de la lente divergente es de -3 dioptrías.
En la maniobra anterior pudimos observar el fenómeno de la refracción de la luz, es decir, la desviación de los rayos de luz cuando atraviesen lentes convexas, cóncavas o astigmáticas. A continuación, analizaremos los principios físicos que determinan la refracción de la luz. Para fines prácticos, la velocidad de la luz en el aire es de 300.000 km por segundo. Sin embargo, cuando pasa del aire a otro medio diferente, la velocidad se ve alterada. Por ejemplo, en el agua baja a 225.000 km o en el vidrio baja a 205.000 km por segundo. A la relación que hay entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en un cuerpo diferente se le llama índice de refracción. Por eso, en el vacío o en el aire el índice de refracción es 1, ya que divides la velocidad de la luz en el aire entre el aire. Pero si divides la velocidad del aire la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el vidrio, por ejemplo, como es en el caso de las lentes que utilizamos durante las maniobras, tenemos un índice de refracción de 1.46. En la imagen de este lado podemos observar cómo precisamente la luz cambia su trayectoria de un medio 1, en este caso aire, a un medio 2, en este caso agua. Como el rayo de luz desvió su trayectoria por el ángulo de incidencia y también por la diferencia de velocidades que podemos observar por el índice de refracción. Cuando la luz penetra dentro de un medio diferente al aire, ésta sufre diferentes modificaciones. Si la luz entra a una superficie perpendicular únicamente, su velocidad se verá disminuida, como vemos en el inciso A, en el cual el rayo de luz está en el aire y después entra al vidrio, pero entra de una forma perpendicular, formando aquí un ángulo de 90 grados, por lo cual solamente va a haber una afectación en la velocidad de la luz, no en su trayectoria. En cambio, si la luz entra de forma angulada, como en el inciso B con esta lente, y como es el caso de todas las lentes, la luz se desviará en el ángulo contrario al ángulo de entrada. Es decir, si aquí entró con un grado de 115, va a entrar por este lado con un grado de más o menos 45. Esto se debe a que ciertos rayos de la fuente de luz penetran el medio en diferentes momentos debido a la angulación. Como podemos ver cómo la luz entra en un primer momento en la parte de abajo y después entran los de arriba un momento determinado a continuación. A la desviación de los rayos luminosos al entrar a una superficie angulada se le conoce como refracción de la luz. Cuando la luz pasa a través de una lente transparente de tipo convexa como la que podemos observar en el inciso A, todos los rayos son refractados a un punto focal, que sería este de aquí. Este sería el punto focal de la lente. La distancia que existe entre la lente y el punto focal, que es desde aquí hasta aquí, se le conoce como distancia focal. Si el origen de los rayos de luz proviene de una fuente distante, los rayos que llegan a la lente son paralelos entre sí, y el punto focal coincide con la distancia focal de esa lente, pero únicamente cuando los rayos entran de forma paralela, como es el caso de esta imagen. Cuando los rayos de luz atraviesan una lente cóncava, como lo es la del inciso B, los rayos refractados siguen una trayectoria divergente, es decir, ocurre lo contrario a las lentes convexas que los convergen, es decir, se desvían. Esto se debe al ángulo de incidencia de los rayos de luz sobre las diferentes partes de la lente, que prácticamente son ángulos invertidos respecto a la lente convexa. El término lente convexa equivale a lente positiva o lente convergente. Por su parte, el término de lente cóncava es equivalente a lente negativa o a lente divergente. También existen lentes cilíndricas convexas y lentes cilíndricas cóncavas, en la que la luz penetra únicamente en sus caras, pero no en sus bases, como podemos observar en el inciso B de este ejemplo de lente cilíndrica. Así,
Las lentes cilíndricas convexas desvían los rayos de luz a una línea focal, que sería esta línea focal, mientras que las cóncavas lo divergen. Cuando la fuente de luz se encuentra alejada, los rayos penetran de forma paralela, como podemos ver en la parte A de esta imagen, y el punto focal se encontrará más cercano. Sin embargo, cuando la luz viene de una fuente puntual cercana, como podemos observar en este caso en el inciso B, los rayos penetran a la lente de forma divergente. Podemos observar cómo van divergiendo los rayos cuando entran a la lente, y como consecuencia, el punto focal se encontrará más alejado. Es lo que podemos observar, que la única variable entre la imagen A y B es la distancia que hay entre la fuente de luz, ya que es exactamente la misma lente. Por su parte, en la parte C de la imagen, se observa cómo el grosor de una lente afecta el punto focal de los rayos, el cual se proyectará de forma más próxima a la lente, es decir, a mayor grosor que tenga una lente, menor será el punto focal. El poder dióptrico de una lente está dada por su poder de refracción. Las lentes convexas tendrán un mayor poder de refracción porque tienen una menor distancia focal. Las lentes cóncavas tendrán un mayor poder de difracción cuando el poder de la lente convexa que la rectifica sea de igual magnitud. Es decir, que para las lentes cóncavas vamos a necesitar una lente convexa para poder medir su poder dióptrico. El poder dióptrico de las lentes se mide en dioptrías y se define como la inversa de la distancia focal expresada en metros. Así pues, se dice que una lente será de una dioptría cuando los rayos de luz paralelos que atraviesan tengan una distancia focal de 1 metro. Como podemos observar, esta lente de una dioptría se dice que es una dioptría porque el punto focal se encuentra a 1 metro. Las lentes cóncavas divergen la luz, por lo que para medir su poder dióptrico se utiliza una lente convexa que rectifique los rayos divergentes de la lente cóncava. Las dioptrías de las lentes convexas se expresan como dioptrías de tipo negativa o de carácter negativo. Para esta maniobra vamos a simular las condiciones de metropía. Como podemos observar, actualmente los rayos de luz se encuentran en una trayectoria paralela con respecto a la retina. Lo que voy a hacer a continuación es voy a colocar una lente convexa que va a estar simulando nuestro centro óptico, que como sabemos está conformado por la córnea y por el cristalino. Vemos cómo convergen los rayos y ahora para encontrar el punto en el cual simularíamos una condición de metropía, movemos lentamente la retina hacia adelante de manera que quede en el punto focal. Una vez en el punto focal deberíamos de ser capaces de ver la imagen del octotip. Describe la característica de la imagen. Aquí algo importante que cabe resaltar respecto a la imagen es de que la imagen se proyecta sobre la retina invertida. Esto debido a las propiedades físicas que tiene la misma luz, y de hecho en nuestras propias retinas las imágenes llegan invertidas. Es el cerebro el responsable de cambiar esta imagen y de darle una interpretación como nosotros la vemos normalmente. Vamos a colocar entonces una marca en el punto de la retina en el cual tenemos las condiciones de un ojo hemétrope, que es más o menos por aquí.
¿Me creerían si les digo que las imágenes que están viendo en estos momentos en realidad se encuentran invertidas? No es que haya algo malo con sus ojos, o que de un momento a otro el mundo se haya puesto de cabeza, al menos no en el sentido literal. Lo que sucede es de que el sistema de lentes que conforma nuestro sistema visual modifica la imagen que se proyecta sobre la retina y nuestro sistema nervioso central se encarga de procesar esta imagen para interpretarla de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a verlas. Bien, bueno, ahora vamos a suponer que estamos mirando hacia el horizonte y lo que alcanzamos a observar pues es la imagen de un perro. Entonces aquí tenemos a nuestro perrito y pues bueno, si nosotros suponemos que el perro se encuentra a una distancia suficiente para que los rayos de luz puedan viajar en sentido paralelo, pues bueno, esto es lo que va a pasar. Disculpa, esto no... Tenemos que si la distancia es lo suficientemente grande, estos rayos van a viajar en sentido paralelo. Hasta que, pues bueno, hagan contacto con las estructuras que forman nuestro sistema de lentes, que pues como ustedes ya saben, están formados por, primeramente tenemos a la córnea, el espacio entre la córnea y el cristalino, pues lo que viene siendo el humor acuoso, el mismo cristalino, el humor vítreo y finalmente a la retina, ¿no? Entonces vamos a señalarlos. Ay, no es el cristalino, me disculpa, es la córnea. Humor acuoso. Ahora sí el cristalino. Humor vítreo. Y finalmente tenemos a nuestra retina. En la explicación pasada ustedes estudiaron los mecanismos de la refracción. Y bueno, sabemos que esto va a suceder cuando los rayos de luz inciden en un medio diferente con una determinada angulación. Si ustedes se fijan, la córnea presenta una cierta angulación respecto a cómo van llegando los rayos. De igual manera el cristalino. Entonces, dependiendo de cómo incidan estos rayos, va a depender si se refractan o no. La mayoría de estos van a sufrir la refracción hasta que pues lleguen a su respectivo punto focal. Si ustedes observan, los rayos que inciden por el centro no sufren de la refracción. Esto se explica más que nada por el efecto que tiene, perdón, eso se explica debido a que la angulación no permite que haya esa refracción. De manera que todos estos puntos pues van a terminar incidiendo sobre su respectivo punto focal. Y pues bueno, si estos rayos siguen su trayectoria, podemos observar que los rayos de luz provenientes de la parte superior del perro terminan quedando en la parte inferior de la retina, mientras que los rayos que provienen de abajo terminan quedando en la parte de arriba. En el caso de los rayos que provienen del centro, no sufren modificación alguna y terminan quedando en la misma posición. Entonces, es por esto que, bueno, esto explica el por qué las imágenes que se proyectan sobre la retina terminan quedando invertidas. De manera que que ahora nos vamos nuevamente con nuestro amigo canino, la imagen que nosotros vemos en la retina sería algo más o menos similar a esto.
la imagen se reduce de tamaño y queda invertida. En la parte de aquí abajo tenemos otro diagrama que nos puede ayudar un poco a entender lo que pasa en este fenómeno. Aquí tenemos 3 diferentes rayos y si ustedes se fijan va a depender mucho la angulación con la que hagan contacto, en este caso con esta lente, que representaría pues al cristalino, ¿no? En el caso del rayo 1 entra con una cierta angulación y por lo tanto se refracta, de manera que pues la imagen bueno, el punto superior termina quedando abajo, ¿no? En el rayo 2, como no entra, o más bien, debido a que pasa por el centro, no sufre de los efectos de la refracción y simplemente termina pasando inalterado. En el caso del rayo 3, incide con una cierta angulación y el rayo nuevamente se refracta, de manera que la imagen inicial termina quedando invertida. A continuación vamos a simular las condiciones de un ojo miope. Para hacer lo siguiente vamos a hacer uso de una lente dióptrica positiva con poder de 3 dioptrías. Esto pues para que el centro óptico tenga mayor poder y el punto focal quede todavía más por delante de la retina. Como podemos observar, se desplazó para adelante el punto focal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento para corregirlo? Vamos a desplazar la retina hacia adelante y para buscar en qué punto es donde vuelve a estar en foco la imagen. En este punto volvemos a encontrar la imagen. Aquí algo muy importante que cabe resaltar es de que en condiciones normales la retina no se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los pacientes miopes? Bueno, supongamos que regresamos a la posición de la retina con el ojo hemétrope para volver a tenerlo desenfocado. Y lo que se hace es que a base de prueba y error, con ayuda de una lente negativa, se van probando diferentes lentes que permitan que la imagen coincida justamente en el foco de la retina. Esto para que pueda ser visible para la persona miope. Entonces vamos a colocar una lente negativa y vamos a ver si se corrige el efecto que tiene una lente positiva. Aquí pues bueno, vemos que al colocar una lente negativa y teniendo la retina en la posición de hemétrope, se corrige la imagen y pues la imagen vuelve a quedar en foco. A continuación vamos a realizar vamos a simular las condiciones de un ojo hipermétrope. Hay que recordar que los ojos hipermétropes son aquellos que son ya sea muy pequeños o que tienen un poder dióptrico muy bajo, por lo cual el punto focal queda por detrás de la retina. Para simular estas condiciones vamos a retirar la lente positiva y dejamos la lente negativa. Como podemos ver, al retirar la lente positiva, el punto focal queda más distante de nuestro centro óptico. A continuación, lo que voy a hacer, y por detrás de la retina.
A continuación, para corregir esta alteración, voy a desplazar la retina hacia atrás hasta encontrar nuevamente la imagen. En este punto volvemos a ver la imagen y colocamos una marca. Aquí nuevamente entra la explicación de la maniobra anterior, que en condiciones normales la retina no se puede mover, la retina permanece en un lugar constante. Es por eso que en el caso de estos pacientes lo que se tiene que hacer, bueno, primeramente regresamos la retina a su posición de ojo hemétrope y como el poder dióptrico que tienen estos pacientes es menor, lo que tenemos que hacer es darles una mano con una lente positiva y de igual manera que con la maniobra pasada, a prueba de base y error, se elige una lente que corrija el defecto y enfoque la imagen nuevamente sobre la superficie de la retina. Aquí nuevamente la imagen se encuentra en foco y pues bueno, observamos que el defecto se corrigió gracias a el uso de lentes positivos. Bueno, a continuación vamos a simular las condiciones de un ojo astigmático. Para esto, en la fuente de luz colocamos un optotipo en forma de gato que nos va a permitir identificar los diferentes ángulos en los cuales se enfocan los diferentes puntos focales de esta condición. Para simular esta condición vamos a hacer uso de lentes cilíndricas. Estas lentes cilíndricas lo que van a estar haciendo es que van a estar simulando de diferentes potencias. Lo que van a estar haciendo es de que van a estar simulando los defectos que se presentan en la córnea. Estos defectos van a tener como consecuencia que al momento de que se enfoca la imagen, en vez de tener un solo punto focal, se van a tener varios puntos focales, por lo que el paciente no va a poder ver de manera adecuada. Entonces colocamos la lente. Observamos la imagen y vemos de que se encuentra completamente distorsionada. Aquí he encontrado solamente un punto focal, el de las líneas horizontales, y pues bueno, por ahí deberíamos de encontrar de igual manera el punto focal para las líneas verticales, que se encuentra más o menos en este punto. Como en las maniobras anteriores, en el caso de los pacientes, pues nos es imposible mover la retina. Es por eso que hacemos uso de lentes, en este caso cilíndricas, para corregir estos defectos de los diferentes puntos focales. Entonces colocamos la lente, vemos la imagen y girando esta lente verificamos el punto en el cual los optotipos converjan. En este punto logramos visualizar el optotipo como proviene de la fuente de luz, y es así como el problema del astigmatismo queda corregido. A continuación vamos a ver los efectos que tiene el diámetro pupilar sobre la profundidad de focos de la imagen. Para esto vamos a utilizar dos optotipos, un optotipo con un diámetro pupilar grande
y otro octotipo con un diámetro pupilar más pequeño. Primeramente vamos a colocar el octotipo con diámetro pupilar grande y vamos a ver el efecto que tiene sobre la profundidad del foco. Además de ver el efecto, vamos a medir la distancia en la cual la imagen permanece en foco. Entonces colocamos nuestro octotipo. A continuación voy a medir la distancia en la cual la imagen permanece en foco, ya sea desplazando la retina hacia adelante o desplazando la retina hacia atrás. Y tenemos que la distancia en la cual la imagen todavía se mantiene en foco es de 1.5 centímetros. Una vez realizado esto, vamos a pasar con el diámetro pupilar más pequeño y vamos a realizar las mismas maniobras. De igual manera desplazamos la retina hacia adelante, la desplazamos hacia atrás y medimos la distancia en la cual permanece en foco la imagen. La distancia que existe y es de 5 centímetros. Vemos que la diferencia entre uno y otro es bastante importante y la explicación de este fenómeno se debe a que cuando el diámetro pupilar es más pequeño, los rayos de luz tienden a viajar de manera más rectilínea, por lo que la imagen permanece en foco por un rango mayor. Mientras que cuando el diámetro pupilar es mayor, los rayos no viajan de esta manera y la imagen tiende a estar fuera de foco relativamente rápido. De ahí que el rango de visión se acorta de manera importante. A continuación, analizaremos los principios fisiológicos de los principales defectos de las lentes del ojo. Primero, recordemos las características de un ojo normal, de un ojo emétrope. El ojo humano es un conjunto de lentes convexas con diferente poder dióptrico. Podemos ver aquí la lente de la córnea, la lente del humor acuoso, la lente del cristalino y la lente del humor vítreo. La luz que proviene de una imagen sufre diferentes grados de refracción conforme atraviesa cada estructura óptica, siendo la córnea el sitio en donde se produce un mayor grado de refracción de la luz, debido a la diferencia tan grande que hay entre el índice de refracción del aire y el índice de refracción de la córnea. Tal y como se muestra en esta imagen que estoy señalando, podemos ver cómo en el aire el índice de refracción es de 1 y luego es de 1.38. Es el sitio en donde vamos a encontrar un mayor cambio en velocidad de la luz y en refracción de la luz. El ojo reducido es un modelo que suma algebraicamente el poder de las lentes del ojo, considerándola una sola lente. El ojo reducido tiene una distancia focal de 17 milímetros y un poder dióptrico de 59 dioptrías, de las cuales 39 corresponden a la córnea y 20 al cristalino. Así, el ojo normal o emétrope tiene un poder dióptrico total de 59 dioptrías, siempre y cuando el cristalino se encuentre relajado. El cristalino, o lens en inglés, es una estructura recubierta por una cápsula elástica y su contenido está formado por un líquido viscoso de proteínas fibrilares transparentes, que es lo que podemos observar al interior de la imagen. La cápsula, que es esta parte externa que delimita la lente,
está unida a los músculos ciliares del ojo, que es los que encontramos aquí en ciliar fibers, por un conjunto de ligamentos conocidos como ligamentos suspensorios. Cuando los músculos ciliares se contraen, los ligamentos suspensorios se relajan, por lo tanto el cristalino se abomba. Mientras que cuando los músculos ciliares se relajan, los ligamentos suspensorios tiran del cristalino, haciendo así que éste adopte una forma más aplanada. Los cambios que experimenta el cristalino cuando los músculos ciliares se contraen o se relajan hacen que el poder dióptrico del cristalino aumente de 20 hasta 34 dioptrías en los niños pequeños. Esto es porque conforme avanza la edad del sujeto, va perdiendo esta capacidad de adaptación del cristalino. A este poder de cambiar la fuerza dióptrica del cristalino se le llama acomodación y nos sirve para mantener siempre en foco las imágenes sin importar la distancia a la que se encuentren. No importa si son imágenes que están muy lejos, a metros de distancia, o imágenes que tenemos a unos pocos centímetros. El mecanismo de acomodación del cristalino está bajo control del sistema nervioso parasimpático, ya que éste actúa activando al músculo ciliar del ojo. Existen casos en los cuales el ojo de una persona es muy corto en su diámetro anteroposterior o su sistema de lentes es muy débil. Esto traerá como consecuencia que las imágenes se formen por detrás de la retina. A esta condición se le conoce como hipermetropía. En esta imagen podemos observar, en la imagen inciso A, un ojo hipermétrope, ya que está tratando de enfocar una flor y en lugar de enfocarse aquí en la retina, que sería lo normal, se está enfocando por detrás de esta, y esto se debe a que el ángulo anteroposterior es muy corto. Para resolver este problema, el sistema de acomodación del ojo contrae los músculos ciliares para aumentar el poder dióptrico del cristalino y así enfocar de forma correcta la imagen. Este padecimiento no siempre genera alteraciones en la visión. Sin embargo, sí puede provocar dolores de cabeza y estrabismo como consecuencia del mantener permanentemente contraídos los músculos ciliares. Si se presentan alteraciones en la visión, estas se manifestarán para la visión cercana, como lo podemos observar aquí, en la cual el sujeto está viendo a una mujer y al paisaje y no ve claramente a la mujer, pero el paisaje lo enfoca de forma perfecta. Para corregir este problema, vamos a requerir del uso de una lente de tipo convexa, que aumente el poder dióptrico del sistema y de esa manera la imagen se enfoque antes en la retina tal y como debe de ser. En el otro extremo, existen personas que tienen los ojos más alargados en el eje anteroposterior o un sistema de lentes muy potente, que provoca que las imágenes se formen antes de llegar a la retina. A este padecimiento se le conoce como miopía. Aquí podemos observar la imagen de un ojo miope, en la cual está tratando de enfocar esta flor amarilla. Sin embargo, esta flor amarilla se enfoca mucho antes de donde se encuentra la retina, en lugar de donde debería formarse, que es aquí. Se formó antes. ¿Por qué? Porque en el caso de este ojo, o tiene un sistema de lentes muy poderoso o el eje anteroposterior es muy alargado. Este padecimiento provoca dificultades para percibir imágenes lejanas, debido a que no existe ningún mecanismo de acomodación menor de 59 dioptrías que permita corregir este error de enfoque. Por lo tanto, las personas miopes pueden ver perfectamente las imágenes cercanas, como en este caso esta persona miope está viendo con toda claridad estas florecillas. Sin embargo, si trata de enfocar una imagen lejana, como los niños que juegan atrás de las florecillas, no logrará observarlas. Para corregir este defecto, se coloca una lente divergente, como la que tenemos aquí, que modifique la trayectoria de los rayos hasta que queden en foco sobre la retina, es decir, hace que esta lente divergente hace que el sistema pierda poder dióptrico y de esa manera la imagen logre formarse más atrás, en este caso sobre la retina. El astigmatismo es un defecto visual provocado por la deformación de la córnea o el cristalino, siendo el defecto corneal el más frecuente, en la que la curvatura de la lente en una o varias partes se hace más pronunciada en relación con los demás ejes de la curvatura, tal y como podemos observar
en este cristalino astigmático. Esta condición hace que los rayos en el eje afectado proyecten la parte de la imagen que les corresponde en un punto focal diferente a los de los otros ejes, por lo que este ojo no podrá tener una imagen enfocada sobre la retina. Es decir, tenemos múltiples planos focales producidos por la superficie alterada o deforme de la lente. Aquí tendríamos un punto focal y otro punto focal diferente de la misma imagen. Este defecto no se puede corregir por el sistema de acomodación de ojo, ya que al corregir un punto focal se empeora el otro y viceversa. Así, la persona con astigmatismo siempre captará las imágenes de manera borrosa, sin importar si la imagen está cerca o lejos del ojo, como podemos ver en el caso de esta imagen de un conejo y unas flores. La persona astigmática ve al conejo de forma borrosa y trata de ver el paisaje que está detrás de él y también lo ve de forma borrosa, ya que está teniendo múltiples planos focales en su ojo. El procedimiento para corregir ese defecto visual consiste en utilizar la carta para astigmatismo, que es la que tenemos aquí con el inciso A, que consiste en un círculo en el que saliendo del centro se han trazado rayas paralelas en conjuntos de 3, como las que tenemos aquí, aquí y aquí, dirigidas a los diferentes cuadrantes cada 30 grados, es decir, aquí hay una diferencia de 30 grados entre la línea 3 y la línea 2, y así sucesivamente con las demás rayas. Para buscar la corrección de este defecto, primero se busca, por ensayo y error, una lente esférica que corrija primero uno de los ejes, anotando la posición del mismo. Luego se busca, por ensayo y error, una lente cilíndrica positiva o negativa que se encuentre hasta que se encuentre la lente correcta que permitirá que el paciente vea perfectamente todas las rayas de la carta astigmática. En el expediente clínico debe quedar registrada el poder dióptrico de la lente esférica y la dirección del eje, y el poder dióptrico de la lente cilíndrica. Como podemos observar en esta imagen, vemos cómo se utilizó una lente primero esférica y luego una lente cilíndrica para corregir el defecto que teníamos aquí de un cristalino deforme, y de esta manera, en lugar de tener dos puntos focales diferentes, con este conjunto de lente esférica y cilíndrica, podemos observar cómo ya tiene un solo punto focal para la imagen en cuestión. A continuación, vamos a ver los efectos que tiene el diámetro pupilar sobre la profundidad de foco de la imagen. Para esto vamos a utilizar dos optotipos. Un optotipo con un diámetro pupilar grande y otro optotipo con un diámetro pupilar más pequeño. Primeramente vamos a colocar el optotipo con diámetro pupilar grande y vamos a ver el efecto que tiene sobre la profundidad del foco. Además de ver el efecto, vamos a medir la distancia en la cual la imagen permanece en foco. Entonces colocamos nuestro optotipo. A continuación voy a medir la distancia en la cual la imagen permanece en foco, ya sea desplazando la retina hacia adelante o desplazando la retina hacia atrás. Tenemos que la distancia en la cual la imagen todavía se mantiene en foco es de 1.5 centímetros. Una vez realizado esto, vamos a pasar con el diámetro pupilar más pequeño y vamos a realizar las mismas maniobras. De igual manera desplazamos la retina hacia adelante, la desplazamos hacia atrás y medimos la distancia en la cual permanece en foco la imagen.
vemos la distancia que existe y es de 5 centímetros. Vemos que la diferencia entre uno y otro es bastante importante, y la explicación de este fenómeno se debe a que cuando el diámetro pupilar es más pequeño, los rayos de luz tienden a viajar de manera más rectilínea, por lo que la imagen permanece en foco por un rango mayor. Mientras que cuando el diámetro pupilar es mayor, los rayos no viajan de esta manera y la imagen tiende a estar fuera de foco relativamente rápido. De ahí que el rango de visión se acorta de manera importante. Seguramente en algún punto de sus vidas se habrán fijado en el diámetro de sus pupilas. Estoy casi seguro que en algún punto ustedes usaron una lámpara y se la pusieron justamente enfrente de los ojos de alguno de sus amigos o de alguno de sus compañeros. Se habrán dado cuenta que cuando esto sucede, el diámetro pupilar de la persona tiende a hacerse más pequeño. ¿Ok? Caso contrario, aunque bueno, esto es mucho más difícil de percibir precisamente porque pues es en condiciones de poca iluminación. Digamos que ustedes se encuentran en la noche y pues bueno, el sistema de luz de sus casas no funciona muy bien. Y pues bueno, lo que va a pasar en esos casos es de que el diámetro pupilar, de pasar a estar, digamos, de manera normal, se va a hacer más grande. Entonces tenemos... Esto no... Tenemos un diámetro pupilar pequeño, un diámetro pupilar relativamente normal y un diámetro pupilar grande. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve a nosotros como seres humanos poder regular? Bueno, no lo hacemos de manera consciente, pero sí lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, ¿de qué nos sirve regular el diámetro de las pupilas? Pues bueno, esto es de gran importancia ya que nos permite regular la cantidad de luz que va a ingresar a la retina. Entonces, aquí vamos a poner unas marcas en un escenario con mucha luz. Aquí vamos a poner un más, aquí un menos. Entonces, a medida que incrementa la cantidad de luz en un espacio, el tamaño de nuestras pupilas va a disminuir. Entre menos luz haya, mayor va a ser el diámetro pupilar. Entonces, bien, esto va a servir para modificar la entrada de rayos. Ahora, si suponemos que lo vemos en una vista lateral, lo que sucede en este caso, aquí tenemos al iris, tenemos un diámetro pupilar pequeño y los rayos que van a entrar pues van a ser mínimos. Digamos que solamente alcanzan a pasar estos dos y además, bueno, los otros rayos provenientes pues no van a entrar a través de la pupila, se van a quedar por fuera. Ahora, en caso contrario, cuando tenemos condiciones de poca luz, precisamente la pupila se hace más grande para poder alcanzar a percibir un mayor número de rayos de luz. Aquí pues bueno, observamos que hay una menor cantidad de luz, pero aún así esto alcanza a compensar para que pueda pasar una buena cantidad de rayos de luz. Las modificaciones en el diámetro pupilar no solamente van a regular la entrada de la luz, sino que también van a modificar el tamaño de la imagen. A este efecto se le conoce como profundidad de campo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es profundidad de campo? Bien, la imagen de este lado nos va a permitir entender mejor este concepto. Con profundidad de campo se entiende se entiende el espacio que comprende desde el punto más cercano al punto más lejano, en el cual tenemos una nitidez de la imagen aceptable. Si ustedes se fijan en la imagen superior, tenemos el caso de un diámetro pupilar grande,
en el cual el rango que existe entre el punto más cercano y el punto más lejano pues es relativamente pequeño. En comparación, cuando nosotros tenemos un diámetro pupilar pequeño, el punto más cercano, más bien, la distancia que existe entre el punto más cercano y el punto más lejano, en el que tenemos una nitidez aceptable, es mucho mayor. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, bien, esto a qué, o por qué, por qué se da este fenómeno. Esto se debe a lo siguiente. El esquema de aquí abajo pues nos va a permitir entender mejor este fenómeno. Si ustedes se fijan, en el caso del diafragma abierto, o la pupila, como quieran llamarle, los rayos de luz que entran van a entrar con una mayor angulación. Y como ustedes recordarán de las explicaciones previas, a mayor angulación vamos a tener una mayor refracción de los rayos. Esta mayor refracción se va a ver reflejada en la profundidad de campo, en donde prácticamente vamos a tener un espacio relativamente pequeño en el cual la imagen va a permanecer en foco. El espacio que comprende de aquí a acá es el espacio en el cual nosotros vamos a tener donde vamos a poder apreciar la imagen con una nitidez aceptable. Caso contrario, cuando tenemos un diafragma cerrado o una pupila cerrada, los rayos inciden casi en el centro en este caso del cristalino, de manera que no sufren mucha refracción, por lo que la imagen permanece en foco dentro de un mayor rango. Si ustedes se fijan, la profundidad de campo en el caso del diafragma cerrado es mucho mayor que la del diafragma abierto. A lo largo de la historia se han ideado maneras en las cuales se puede medir la agudeza visual de las personas, así como de diversos organismos. Una de las formas más comunes de hacer esta medición fue introducida por el oftalmólogo neerlandés Herman Snellen, el cual consiste en una serie de optotipos que van reduciendo progresivamente su tamaño y que se encuentran calibrados de manera tal que corresponden a lo que una persona con visión normal vería a una determinada distancia. El alumno aprenderá a realizar esta prueba, su interpretación y su relevancia en la práctica clínica, así como la manera de determinar la agudeza visual en términos de porcentaje. Determinar la agudeza visual utilizando las tablas de Snellen. Material: carta de Snellen, cinta métrica, oclusor ocular y señalador. Bien, a continuación vamos a tomar su agudeza visual. Nos encontramos aproximadamente a una distancia de 6 metros de aquí a la carta de Snellen que se ve por allá. Para medir su agudeza visual le voy a pedir que por favor con el oclusor ocular se tape uno de sus ojos y con el otro ojo me diga si puede ver las letras que están en la carta de allá. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces se lo paso. Voy a comenzar con mi ojo derecho. F, P, T, O, Z, E, F, E, D. No alcanzo a distinguir. E, C, no distingo. D. No veo nada en este punto. Tampoco ahí. Tampoco. 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 Ahora voy a examinar mi ojo izquierdo. F, P, T, O, Z,
L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, E, F, D, L, O, P, Z, D, D, E, T, P, O, T, E, C, L, D, F, D, P, F, C, F. Ahora la prueba la realizaré con ambos ojos. F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, G, X, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, P, D, C. No la distingo. D, no la distingo. Tampoco. Tampoco. No, creo que es una F, pero no la distingo bien. C, no la distingo. Bueno, chavos, ahora vamos a explicar las maniobras y las discusiones de la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos con gran definición. Nos indica la calidad de esta. Depende de la integridad anátomo-funcional del aparato visual, como la transparencia de los medios oculares, de la córnea, del cristalino, los humores vítreo y acuoso, y la funcionalidad de la retina. Existen dos tipos de agudeza visual: la estática, que es la que estaremos manejando en esta práctica, y la dinámica. Esta se encarga de describir la capacidad de resolver visualmente sutiles detalles en el espacio de un objeto cuando éste, el observador, o ambos estén en movimiento. Para medir la agudeza visual, se puede seguir uno de dos criterios: el mínimo visible y el mínimo separable. El principio del mínimo visible nos habla acerca del grosor de la línea más fina que se distingue sobre un fondo homogéneo contrastante. Normalmente es de 3 segundos de arco. El ojo humano puede percibir un hilo de 0.04 micrómetros de grosor. Y el mínimo separable nos habla acerca de la menor distancia que deben de tener dos líneas paralelas y ser vistas como separadas. Una persona con una agudeza visual normal que mire dos puntos brillantes de luz a 10 metros de distancia apenas puede distinguirlos como entidades independientes cuando estén separados por 1.5 a 2 milímetros. La fobia mide menos de 0.5 milímetros de diámetro, lo que quiere decir que la agudeza visual máxima ocupa menos de 2 grados del campo visual. Fuera de esta zona, se va perdiendo agudeza poco a poco, siendo más de 10 veces menor al acercarse a la periferia. Si se fijan, aquí al principio se veía una línea sola, y conforme nos vamos acercando, se ve que son dos líneas separadas entre sí. Estas dos condiciones se satisfacen cuando el ángulo visual es de 1 minuto. En condiciones bien iluminadas, el ojo normal debe ser capaz de distinguir dos puntos como separados cuando los rayos de luz emitidos por cada uno de ellos convergen formando un ángulo. Este ángulo, si es mayor de 1 minuto, esta agudeza visual será menor que lo normal.
La agudeza visual se calcula como la fórmula que está ahí. Es alfa sobre 1 por minuto inverso y es igual a 1 sobre 1 en sujetos normales. Esto tiene una explicación que ahorita en un momento se las voy a dar. Primero hay que recordar, como está ahí, que un ángulo de 90 grados tiene 90. Cada grado de estos tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Como les había dicho, significa que el ángulo alfa es de un minuto de arco. Este ángulo se conoce como ángulo mínimo de resolución e indica el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar un observador en el optotipo. Este MAR se calcula hallando la inversa del valor decimal de la agudeza visual, como la fórmula que está ahí. Para una agudeza visual de 1, el MAR será de 1 minuto de arco. Para 0.5 de 2 minutos y para una agudeza visual de 0.1 será de 10 minutos. Si se fijan, aquí la letra E tiene 5 minutos de largo y 5 minutos de alto. Esta letra está dividida por cuadritos de 1 minuto por 1 minuto. Entonces, esta letra tiene 5 cuadritos de estos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y entre este espacio y entre espacio de 1 minuto. Aquí es muy importante porque se va a explicar el fundamento de por qué se ven la letra como dos segmentos diferentes. Recordando que este arco es de 1 minuto y es la agudeza visual máxima, esta parte de aquí, los ojos van a enfocar en esta parte que está dividida por 1 minuto. Entonces, si tu agudeza visual es menor, no se va a poder distinguir este minuto de arco y vas a tener una agudeza visual deficiente. Entonces, este es el fundamento y esto es muy importante que lo entiendan de por qué todas las letras están así como con cubitos, con 5 y separados por minutos de ángulo. Porque el ojo, recordando otra vez, que es el minuto de ángulo que va directamente aquí. Entonces, el ojo va a captar esto como dos diferentes y así medir la agudeza visual. Bueno, pues básicamente esta y la siguiente diapositiva son lo que dije en el video, pero que para que lo tengan aquí escrito. Ok, entonces la agudeza visual se va a cuantificar a través del cartel de optotipos, que también se conoce como carta de Snellen o anillos de Landolt. La carta de Snellen es la de letras y hay una que se llama anillos de Landolt, que literal son como letras S que están volteando para uno y otro lado. Estos pueden ser signos, letras, números o dibujos de tamaños decrecientes a una distancia determinada. Después al ratito les voy a explicar y les voy a detallar más esta carta. Se puede evaluar la agudeza visual sin corrección óptica, o sea, sin lentes, con corrección óptica, con lentes, y siempre que la persona tenga lentes, se debe evaluar con lentes y sin lentes para ver cómo la diferencia. Clínicamente ya se ha establecido que primero se debe hacer con el ojo derecho y después con el ojo izquierdo. La manera en la que se ve a realizar es situándose el paciente a una distancia determinada de la carta, tapándose un ojo, ya sea con la mano, con un cucharón, o con alguna otra cosa, para ocluir ese ojo y que no influya en la toma de ese ojo. La agudeza visual también se puede explicar con base en la fisiología de los lentes oculares y a las características anatómicas de los bastones en la retina. El diámetro medio de los conos en la fóvea de la retina, que es su posición central, donde la visión está más desarrollada porque hay puros receptores conos, es de unos 1.5 micrómetros, lo que supone que es la séptima parte del diámetro del punto luminoso. Bueno, esto también ya se los había dicho, entonces para que lo tengan escrito por cualquier cosa que no me haya entendido o no se escuche bien. En esta parte fíjense que hay 11 filas
y las letras van decreciendo de tamaño. Si se fijan, la E es muy grande y las últimas letras ya son muy pequeñas. Aquí, el cuadrito rojo les menciona el 1, 2 al 11, son las filas de las letras. Y después, a la derecha, ven estas fracciones, 20, 200, 20, 100, hasta 20, 20. Inclusive abajo de 20, 20 va bajando. Esta significa la fracción de agudeza visual que tiene este paciente. Entonces se puede decir que el procedimiento clínico para expresar la agudeza visual consiste en usar una fracción matemática que contenga el cociente entre dos distancias, lo que también corresponde al cociente entre la agudeza visual de un individuo y la de una persona con una agudeza normal. Aquí se puede expresar tanto en fracción, y es importante que también sepan que se puede explicar en porcentaje. ¿Cómo se va a sacar esta? Es dependiendo de la fracción que tengan, van a dividir 20. Siempre ese 20 es la constante. 20 entre ya sea el número de la derecha. 200, 100, 70, 50, 40, 30, 25, 20 e inclusive más abajo 15, 10 y 5, y el resultado de esta operación van a multiplicarla por 100 para poder sacar el porcentaje. Entonces 20 entre 200 es 0.1, se multiplica por 100, entonces se dice que esta persona tiene una agudeza visual del 10% o de 20 sobre 200. Bueno, aquí algo que yo explico y esta frase que pongo es para que se pueda entender mejor. O sea, el numerador es la distancia a la que el paciente está situado de la carta, que son 20 pies. Y la del denominador es la distancia a la que una persona normalmente vería esa letra. Esto significa que, por ejemplo, en la letra E grandota, esa letra E de una persona con una agudeza visual normal debería poderla ver desde 200 pies de distancia. Ok. Se supone que 20-20 es la agudeza visual normal, pero un individuo con una agudeza visual de 20-15 tiene una vista mejor que la de la normal, esto es sin ser miopía. Ok, aquí van unos ejercicios para que vean qué es lo que pasaría y cuando estén midiendo la sepan interpretar bien. Ok, le dicen al paciente que lea la primera letra, porque siempre es por filas y ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que sea como E, luego FP y luego que diga T o Z, cosas así. Ok, en la imagen de la izquierda se fijan que está borrosito abajo, o sea, hagan de cuenta que eso es lo que ya no ve. Ok, le dicen al paciente que te diga E y luego abajo, FP y luego te dicen T o y dicen no, no veo o de plano te dicen otra letra que no es. Entonces, aquí es un punto clave para que ustedes vean y digan cuál es la agudeza visual del paciente. Algo muy importante es que la agudeza visual o la fracción que van a decir que tiene el paciente es la línea que va a ver él completamente. Por ejemplo, aquí la Z ya no la ve. Entonces, la Z ya no cuenta esta. Esta parte de aquí ya no es. Entonces, si lee bien F y P, su agudeza visual va a ser 20 sobre 100. Por ejemplo, en este otro caso, está la E, luego FP y todas las letras hasta que llega a la fila número 4. Si en la fila número 4 lee todas las letras bien, su agudeza visual es de 20 sobre 50. Bueno, y como una pequeña introducción a la clínica, es importante que sepan que la visión cercana puede alterarse a partir de los 40 años. A esta edad comienza la presbicia, que es cuando las personas empiezan a tener dificultad para ver los objetos cercanos. También está la ambliopía, que es la visión vaga porque no se consolidó bien la agudeza visual en las etapas tempranas. Es 10 veces más frecuente que cualquier otra patología y afecta al 4% de la población. Puede recuperarse si se trata a tiempo. Y está también el albinismo, que como sabemos es una modificación genética en la síntesis de melanina. Estos pacientes tienen una disminución en la agudeza visual, muy importante. La campimetría es un examen que se realiza para determinar qué tanto espacio visual es capaz de percibir una persona. Ciertas estructuras que conforman la cara tienden a obstaculizar parte de ese campo visual, tales como la nariz y la porción superior de la órbita, así como algunos accesorios que el paciente puede llegar a usar. De ahí la importancia de pedirle que se los quite o en dado caso que
no los usen. Este tipo de exámenes permite la identificación de puntos ciegos o escotomas que pueden llegar a ser fisiológicos, como es el caso de la emergencia del nervio óptico, o bien escotomas patológicos, como en los casos de desprendimiento de retina u otras enfermedades. El alumno aprenderá a realizar esta prueba, a interpretar los resultados y las implicaciones de encontrar un escotoma en la prueba. Material: campímetro, oclusor ocular, vara indicadora y caja de tachuelas de color verde. En la siguiente maniobra vamos a determinar el campo visual del paciente. Para esto colocamos al paciente 30 centímetros enfrente del campímetro, procurando que el ojo estudiado, que en este caso es el ojo derecho, quede perpendicular al objeto de referencia. Con el señalador vamos a estar buscando el límite de visión. Una vez que lo encontremos, lo vamos a marcar con una tachuela de un color. Comenzamos. Sí, justo. Aquí está. Ya. 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 Ya.
Oye. Ahora vamos a determinar el sitio del escotoma fisiológico de nuestro paciente. Para esto, partiendo desde el punto central del campímetro, vamos a colocar nuestro señalador y alejándolo poco a poco en cada dirección hasta que el paciente deje de verlo y lo vuelva a ver. Uniendo estos dos puntos determinamos dónde posiblemente se encuentre el escotoma fisiológico. Repetimos el procedimiento hacia los lados de tal manera de mapear todo el sitio en donde se encuentra en su totalidad.
La campimetría visual, también llamada perimetría visual, es un examen que se utiliza para valorar las alteraciones de los campos visuales. El campo visual de un ojo es el área del mundo exterior que se ve cuando la mirada está fija en un punto del campo en un momento dado. La campimetría se utiliza básicamente para diagnosticar y evaluar la evolución de algunas enfermedades oculares, como son el glaucoma, la retinopatía hipertensiva o alérgica, la retinitis pigmentosa, etc., y enfermedades de la vía visual, como tumores hipoficiarios, lesiones en el cuerpo geniculado lateral y dorsal, corteza visual, etc. Teóricamente, el campo visual de cada ojo debería de ser circular, pero en realidad está limitado internamente por la nariz y hacia arriba por la porción superior de la órbita ocular. Así, el campo visual abarca unos 160 grados en sentido horizontal y 120 grados en sentido vertical. La mayor limitación corresponde a la nariz en su parte interna, siguiéndole las cejas hacia arriba y por los pómulos hacia abajo. El área del campo visual se divide en cuadrantes. Así, el área vista en el lado nasal se llama campo nasal de la visión superior e inferior, y el área vista en el campo temporal se llama campo temporal de la visión superior e inferior. Todos los objetos situados dentro del campo visual forman su imagen en la retina. Pero los situados en el campo temporal del campo visual forman su imagen sobre la retina nasal, y los colocados en el campo visual nasal lo harán en la retina temporal. Igualmente, los objetos localizados en los cuadrantes visuales superiores lo harán en la mitad inferior de la retina, y así sucesivamente para todos los cuadrantes del campo visual. En otras palabras, la imagen queda proyectada en la retina de manera invertida. Por esta razón, una persona con ceguera de la mitad temporal de la retina no ve los objetos situados en la porción nasal del campo visual. Dentro del campo visual hay un punto ciego normal llamado escotoma fisiológico, que corresponde al disco óptico, es decir, a la emergencia del nervio óptico que no tiene los receptores visuales, conos y bastones. En la imagen es el pequeño punto negro señalado por la flecha roja. Este se encuentra a unos 12 grados por fuera, es decir, del lado temporal, y 1.5 grados por debajo del punto central de la visión. La presencia de escotomas en sitios diferentes al punto ciego fisiológico son hallazgos que indican patología de la retina o de las vías visuales. La función principal de la exploración del campo visual permite detectar escotomas, su localización y su extensión. Los escotomas son, prácticamente, áreas ciegas en la retina. Cuando hablamos de escotomas, nos referimos a daños en la retina o en cualquier nivel de la vía visual y otras áreas del sistema nervioso central que se reflejan en los campos visuales del paciente. Clasificación. Los escotomas se pueden clasificar de acuerdo con su morfología en hemianopsias y cuadrantanopsias, con su ubicación en centrales, paracentrales, secales, centrosecales, arciformes y anulares, en función de la profundidad del daño en relativos, profundos o absolutos. De acuerdo con la patología y al sitio de la vía óptica que resulte afectado por esta, se presentará una afectación del campo visual que se reflejará en el resultado de la prueba. Ahora, si recordamos la clasificación de los escotomas de acuerdo a su morfología, encontramos las cuadrantanopsias y las hemianopsias. Las cuadrantanopsias son un defecto que abarca un cuadrante del campo visual. Este puede ser nasal o temporal, superior o inferior. Si apreciamos la imagen, en la letra D tendremos un ejemplo de una cuadrantanopsia. Esta se da por una lesión en las radiaciones ópticas. En otro caso, las hemianopsias son afectaciones totales de un hemicampo. Este puede ser temporal, nasal, superior o inferior. Cuando es superior o inferior, se describe como un defecto altitudinal. En este caso,
logramos apreciar 2 o 3 tipos de hemianopsias, en la letra B, en la letra C y en la letra E. En el caso de la letra B, tenemos lo que se conoce como una hemianopsia bitemporal. Si logramos ver con atención, la letra B señala una lesión en el quiasma óptico. Esto repercute en que la visión tendría una afectación en las zonas temporales o en la visión temporal de ambos ojos. En cambio, si apreciamos la letra C, esta representa una lesión en lo que se conoce como tracto óptico, lo que repercutiría en la pérdida de la visión en este lado, en el ojo derecho o el campo visual derecho. No tendríamos una vista de los campos nasales, y del campo del ojo izquierdo no lograríamos apreciar la visión temporal izquierda, porque recordemos que en el quiasma óptico sucede una decusación en donde los campos temporales del ojo izquierdo pasarían a terminar o su vía hacia la corteza del lado derecho, y el campo o la visión temporal del ojo derecho terminaría en la corteza del lado izquierdo. Por último, es importante recordar que la campimetría es una prueba relativamente subjetiva, y algunos días el resultado puede ser algo mejor o algo peor en función del estado anímico, la atención o simplemente la sensibilidad de la retina. La campimetría se solicita con cierta frecuencia para evaluar la función de las enfermedades diagnosticadas.